Ya, profe. ¿Ya? A ver, vamos a mirar entonces este problema así. A ver, resultados. Valor de K. ¿Cuánto vale K? 5 libras. 5. 5. Bueno, ¿Cuánto vale beta? yo tengo la masa. ¿Cuánto vale la masa? 1/2. 0,5. Es un medio de SLU. Beta es igual a 1, porque dice 1. que el desplazamiento ofrece una resistencia numéricamente igual a la velocidad instantánea. Ahorita decía que era 2 veces la velocidad instantánea. Acá es igual a la velocidad instantánea. ¿Sí? Bueno, Es decir, lo que está diciendo ahí es que esa resistencia, llamémosla R, es numéricamente igual a la velocidad instantánea, es decir, es de x de t. ¿Sí? Aquí iría el beta. Beta iría acá. Antes, en el pasado decía que era 2 veces la velocidad instantánea, entonces beta valía 2. Pero acá como es numéricamente igual, beta vale 1. ¿Cuánto es x de 0? x de 0, 0. ¿Y x' de 0? ¿Cuánto es x' de 0? 0. 0. ¿A va 0? El otro es 2, ¿no? No, la primera es 2. X de 0 es 2. Se libera el reposo en un punto situado a 2. X de 0 es 2. Es 2. Bueno, usted tuvo la lectura en 2, siga leyendo. Sobre la posición de equilibrio. Sobre la posición de equilibrio, o Sobre sea, la menos 2. menos 2. Sobre. Y se libera del reposo. Es decir, que la velocidad inicial es 0. Es 0. ¿Listo? ¿Alguien tiene dudas de por qué el K vale 5 o el M vale 1/2? Sí, señor. ¿O esa parte está bien? Perfecta. ¿La entendemos bien? Aquí hay que entender o hay que ver que cuando estamos usando la ley de Hooke, estas 16 libras, ¿cuánto estiran al resorte? Dice que el resorte tiene una longitud natural de 5 pies y que este peso estira hasta 8.2, es decir que lo que se considera como el desplazamiento es de 3.2. Bien, de ahí sale el valor de K, por si de pronto alguien tenía alguna duda con respecto a eso. Y bueno, vamos a mirar entonces cómo queda con esos datos la ecuación diferencial. Bueno, tenemos entonces por acá, a ver estos datos. Tenemos el valor de K es 5, M vale 1/2. Observen el valor de beta. Si ustedes observan acá aparece el valor de beta. ¿Sí? Es decir, beta vale 1. Y entonces la ecuación diferencial queda de esta manera. Después de multiplicar el 2 de la masa, queda de esta manera, de donde las raíces son menos 1 más 3i y menos 1 menos 3i. Entonces será un sistema sobreamortiguado. Es un sistema sobreamortiguado. Vamos a ir borrando acá los datos estos que ya los verificamos. Obtenemos nuestra solución que tiene esta forma, ¿cierto? Tendrá esta forma. Y ahora lo que queda es hallar los valores de C1 y de C2. Para esto ponemos las condiciones iniciales. La posición inicial es menos 2 y la velocidad inicial es 0. Que eran estos datos que habíamos identificado también. Y listo, ya lo que queda es hacer el proceso de hallar C1 y C2 y se encuentra la solución que modela o la función que modela este sistema masa-resorte.
Bien. Bueno, como estamos viendo acá, realmente lo importante es en el enunciado poder identificar los elementos que voy a poner luego en la ecuación diferencial. ¿Sí? Una vez tenga identificados esos elementos, todos esos elementos, puedo plantear la ecuación diferencial, resolverla y hallar las constantes, es decir, resolver el PDI. Bueno, entonces, bueno, acá básicamente vamos a plantear una forma alternativa. Acá inicialmente parece que la forma alternativa tiene otra presentación, pero es por lo siguiente, porque antes nosotros estábamos calculando o estábamos estableciendo la forma alternativa para una función del estilo C1, bueno, según nuestra nomenclatura, era C2 coseno de WT más C1 seno de WT. Aquí, ¿en qué cambia? Bueno, que acá dentro del argumento del seno y coseno ya no está solamente W y además se le está agregando este elemento. Entonces, ¿cómo se calcula esa forma alternativa? Es realmente análogo. ¿En qué sentido? Veamos. Vamos a calcular nuevamente lo que viene siendo nuestra amplitud. Si ustedes observan la forma alternativa, yo voy a aislar, la forma alternativa la voy a conseguir para esta parte, para la parte de C1 con coseno y C2 con seno. Es decir, el E a la menos lambda T lo voy a dejar quieto. Y si ustedes observan al final, acá está, quietico, ¿sí? Está ahí. Entonces, ¿qué necesito? Nuevamente lo mismo, necesito hallar la amplitud y necesito hallar el ángulo de fase. Y pues acá para lo que viene siendo el ángulo de fase, lo calculamos de la misma manera en términos de C1 y en términos de C2. Y esta parte que aparece aquí, la dejamos así igual. Es decir, antes, ¿cómo era nuestra forma alternativa? Era la amplitud por el seno de omega por T más phi. Donde omega, ¿quién era? Omega era lo que aparecía en el argumento de seno y coseno. Acá va a ser lo mismo. Esto que aparece acá, raíz de W cuadrado menos lambda cuadrado, es lo que aparece dentro del argumento de seno y coseno. Y lo que hay que calcular es el ángulo de fase con el C1 y el C2. Bien, básicamente eso. Es decir, no es que cambie mucho tampoco. Bueno, por ejemplo, vamos a analizar a ver, ¿de qué ejemplo sería? Bueno, dice que vamos a analizar esto para el ejemplo 5. El ejemplo 5 fue el último ejemplo que hicimos. Fue este último ejemplo que hicimos. Miren el ejemplo 5. Entonces vamos a mirar el análisis del ejemplo 5. Tenemos esta ecuación para el movimiento. Necesitamos entonces identificar nuestros elementos. Recuerden que el C1 para nosotros es el que acompaña a ¿quién? Al seno. Es decir, esto es menos 2 tercios. Y el C2 es el que acompaña a coseno, es decir, esto es menos 2. Bien, entonces calculemos por aquí la amplitud. ¿La amplitud quién es? Será la raíz cuadrada de estos elementos al cuadrado. Vayan haciéndolo ahí en sus casas. Tenemos entonces menos 2 al cuadrado más menos 2 tercios al cuadrado. Y todo eso en raíz cuadrada. Eso nos da una amplitud de 2 raíz de 10 tercios. 2 raíz de 10 tercios. ¿Sí? Ahora, calculemos nuestro ángulo de fase con estos valores. Si ustedes miran, C1 y C2 son negativos. Es decir, esto forma un punto que está en que... Con la tangente está en el tercer Tercer cuadrante. cuadrante. Perfecto. Entonces el ángulo de fase será, el ángulo de fase phi será ¿quién? El pi medio menos pi medios más la Menos, tangente. menos pi medio. Menos pi más Eso, la menos tangente. pi Y más la tangente inversa. Tangente inversa, acá pues vamos a poner menos 2 sobre menos 3 medios, es decir, quedará 2 sobre Sobre 6.
sobre 2/3, ¿cierto? Es decir, si hacemos esto, Sí, C2 sobre C1. 6 medios. es decir que esto quedará 6 medios 3. de tangente inversa de 3. Entonces hagamos esa cuenta allí. Tenemos menos pi más la tangente inversa Menos 1,89. de 3, ¿no? Tangente inversa de 3. Menos 1,89. Bueno, ese es el valor que nos está dando. Y con eso entonces simplemente escribimos nuestra forma alternativa. Es decir, esta forma alternativa, ¿cómo quedará? A ver, vamos a borrar esto de aquí. Bueno, acá, ay, yo no sé qué estamos haciendo con ese ángulo de fase. No sería positivo, sería pi más la tangente. A ver, esto está en el tercer cuadrante. No, sería menos pi. ¿Cierto? Espera a ver. ¿Será que? Menos pi más el pedazo de ángulo que se lo Sí, es estaríamos menos. quitando. Exacto. Y ese Sí. ángulo está dando positivo porque es tangente inversa de algo positivo. A ver, si hacemos 2/3 sobre 2, esto será... Ya sé qué pasa, profe, que ese ángulo lo está tomando en posición normal. O sea, el ángulo que nosotros tenemos es el que habíamos dicho que va entre pi y menos pi, ¿sí? Sí, Y el ángulo que él nos está dando es un ángulo que va desde el eje X positivo dando toda la vuelta. O sea, 2pi menos el ángulo que nosotros tenemos es este ángulo de 4, o sea, el que nosotros obtuvimos, ¿cuánto fue que nos dio? Me repiten el resultado, menos 1,89 tengo en la menos cabeza. 1,89. Eso, esto dio menos 1,89. Y ahora si lo tomo por el otro lado le da 4,391. O sea, este menos 1, dice usted que lo que están haciendo ahí es sumarle 2pi. Sí, Así. Pero bueno, nosotros no lo vamos a considerar así. Para nosotros, entonces sí lo estamos calculando bien el ángulo de fase, ¿sí? Lo que vamos a escribir acá es precisamente menos 1,89. ¿Bien? Menos 1,89. Porque si no, después, como les digo, podemos tener inconvenientes si consideramos el ángulo en cualquiera de esas posiciones. No, para nosotros el ángulo de fase va a vivir entre menos pi abierto hasta pi cerrado. Ahí va a vivir. Bueno, entonces será simplemente de esa manera nuestra forma alternativa. O sea, es esta misma, solamente que este ángulo de fase será el que nosotros encontramos allí. Y ahí estaría. Con esto podemos resolver ahora bastantes problemas. En la parte de la sección de ejercicios vamos a ver qué tipo de problemas o qué tipo de preguntas se hacen con respecto a estos modelos masa resorte. Pero como se dan cuenta acá no cambia mucho lo que viene siendo la forma alternativa, ¿no? Lo único es tener en cuenta dejar este e a la menos lambda t quietico. Vamos a ver ahora un tercer tipo de sistema masa resorte y es sistema masa resorte forzados. A ver, entonces, por ejemplo, acá vamos a poner varias cosas. Piénselo de esta manera. Piense que nosotros tenemos inicialmente nuestro sistema masa resorte, así sin nada más. Esto sería un movimiento armónico simple, sería el primer tipo. Ahora, si a esto le agregamos por acá un contenedor con algún tipo de fluido, con una fuerza con un coeficiente de fricción, es decir, que tenga ahí un medio de amortiguamiento, entonces tenemos un sistema masa resorte amortiguado. Pero ahora suponga lo siguiente, vamos a quitar el tanquecito este. Todo el sistema masa resorte está sujeto a una base. Ahora suponga usted que esa base se mueve. Supongo que esa base, por ejemplo, está sujeta acá a, qué sé yo, a un pistón. Todo esto es un gran pistón que tiene un movimiento
Entonces, ese pistón lo que está haciendo es mover la base, ¿sí? Está oscilando y está haciendo una fuerza oscilatoria que hace que se mueva la base. Claro, piénselo de esta manera. Les hago la pregunta. Suponga que inicialmente la masa está quieta, es decir, eso está en reposo. Y usted empieza a mover el pistón que sujeta la base del sistema masa-resorte. ¿Qué va a pasar con la masa? La masa será que se va a mover, se va a mover de la posición de equilibrio, o todo el sistema masa-resorte se va a mover como algo estático. Pues depende de la velocidad con la que se haga, ¿no? Pues si se hace despacio, se va a mover todo igual. Pero pues si lo mueve rápido, va a empezar a oscilar el resorte, ¿no? Eso es lo que esperamos. Bueno, aunque se mueva despacio, en teoría debería moverse el resorte. Porque si usted tal vez dice, bueno, si yo lo muevo despacio hacia arriba, tal vez ahí no hago que se mueva el resorte, ¿cierto? El problema es cuando llega a ese punto máximo arriba y usted frena y empieza a bajar. Sí. Cuando frena, la masa sigue, ¿cierto? La ley de Newton, que Sí. el cuerpo tiende a mantenerse en movimiento. Entonces la masa sube un poco y cuando usted empieza a bajar en ese mismo instante de tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la masa se comprime aún más. Así sea una cantidad ínfima, pero va a ocurrir. Si hay movimiento por parte de esa fuerza, de ese pistón, si hay movimiento, entonces la masa va a empezar a moverse. Eso es un movimiento forzado. Entonces ahora vamos a estudiar sistemas masa-resorte con amortiguamiento y con fuerza externa. Y estos sistemas masa-resorte, si ven el modelo inicial, realmente lo que está cambiando es esto. Hay una fuerza aquí. Esa fuerza será realmente una fuerza oscilatoria, porque si esa fuerza no es una fuerza oscilatoria, no se puede hacer un estudio muy fiable de estos sistemas masa-resorte, al menos no como lo estamos haciendo. ¿En qué cambia entonces después de dividir todo en la masa? Vamos a dividir todo en la masa y a pasar todo a la parte de la derecha excepto F. Pues nos va a quedar lo que estábamos trabajando hace un momento, ¿cierto? Es decir, nos va a quedar acá segunda derivada con respecto al tiempo, nos va a quedar el valor de beta dividido en la masa por la primera derivada más el valor de K dividido en la masa por la función. Y pues acá también va a quedar la fuerza, esta fuerza externa, multiplicada por la masa. Esta la vamos a llamar F mayúscula de T. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos resolviendo? Estamos resolviendo una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, pero ¿qué diferencia tiene con respecto a lo que veníamos haciendo? Que esta no es homogénea. Esta sí es homogénea. Perdón, esta no es homogénea. Las anteriores sí eran homogéneas. El movimiento armónico simple y el movimiento amortiguado eran homogéneas. Esta no es homogénea. Entonces, realmente lo único que cambia es que ahora necesitamos pensar en dos cosas. En la solución complementaria, ¿cierto? De la ecuación homogénea más la solución particular. Y dependiendo de lo que venga, a ser esta función f de t, f mayúscula de t, pues necesitaremos utilizar un método u otro, ya sea el método de variación de parámetros o de coeficientes indeterminados para resolver la particular. Con coeficientes indeterminados, recuerde que solo puedo utilizarlo si las funciones son de naturaleza polinomial, si son senos y cosenos, donde lo que esté dentro de seno y coseno sea algo lineal, y funciones exponenciales con exponente lineal. Para todo lo demás, variación de parámetros. Bien, entonces ahora vamos a adentrarnos acá en esta parte. Por ejemplo, bueno, acá nos dan de una vez una ecuación diferencial con un PBI, esto modela un sistema masa-resorte. Entonces, bueno, lo primero que dice es interprete el problema y luego resuélvalo. Entonces, a partir de la ecuación diferencial podemos interpretar algunas cosas. ¿Qué podemos interpretar? Por ejemplo, podemos interpretar cuál es la masa. La masa es un slug, es decir, es un resorte al cual se sujetan cuántas libras. Entonces, ahora hacemos el proceso contrario.
Si la masa es el peso sobre la gravedad, entonces, ¿cuánto da ese peso? Ese peso será la masa, que será un quinto, por 32, ¿no? Por 32. Es decir, serán 32 quintos de peso, lo que se está sujetando básicamente al resorte. Acá podemos notar entonces este que acompaña a X es el valor de K, ¿cierto? Acá tenemos entonces la constante de restitución del resorte. Son 2 libras-pies o newton metro, dependiendo de las unidades que tenga esto, porque en el PBI no se sabe qué unidades tiene. Y ahora lo siguiente, pues el valor de beta, acá tenemos que es 1.2 y entonces la fuerza que está actuando sobre todo el sistema está dada por esta función. Bien, bueno, ahora lo que vamos a ver es qué pasa con la ecuación diferencial y con esa solución. Procedemos entonces a resolver la ecuación diferencial homogénea. Encontramos que esto tiene las siguientes raíces. Las raíces son menos 3 más i y menos 3 menos i. Por lo tanto, tenemos ahí un sistema que es subamortiguado. Subamortiguado si estuviéramos simplemente considerando el sistema sin la fuerza externa. Es un sistema... Eso se puede hacer por variación de parámetros y no cambia nada, ¿no? ¿A qué se refiere? La ecuación diferencial, la solución de la ecuación diferencial. Es Para que ahí lo hallar... hicieron por coeficientes indeterminados, pero si lo hubiésemos hecho por claro. variación de parámetros tampoco hay problema, ¿no? No hay problema. No hay problema. Ah, bueno. Como yo les dije en algún momento, lo que pasa es que va a cambiar un poco con respecto a las constantes, pero cuando es una solución general. Pero cuando usted resuelve el PBI, debe dar la misma solución, exactamente la misma solución. ¿Sí? Entiendo. Entonces, bueno, acá primero lo que planteamos es esta solución complementaria, ¿cierto? Y ahora, como dice Miguel, pues se usó acá coeficientes indeterminados para hallar la solución, pero sí puede hacerse por variación de parámetros, por cualquiera de los dos, y entonces obtenemos una solución general. Si ustedes observan, acá tengo mi solución complementaria y acá mi solución particular. Entonces ahora lo que hay que hacer es hallar los valores de C1 y C2 con las condiciones iniciales. Allá estaban planteadas las condiciones iniciales y obtenemos finalmente esta solución para la ecuación de movimiento. A ver, analicemos esta solución de la ecuación de movimiento. La pregunta que tengo es, ¿qué pasa cuando el tiempo empieza a aumentar? La posición disminuye. ¿Será que la posición disminuye? Pero observe que lo único que disminuye, lo único que tiende a cero es esto. Y el segundo también disminuye, ¿no? O sea, eso también se hace pequeño, ¿no? O sea, eso hace que se haga más pequeño, eso. Pero esto se va a mantener oscilando. Es decir, cuando el tiempo tiende a cero, cuando el tiempo tiende a infinito, toda esta parte de acá tiende a cero. Tiende a ser. Y solamente me quedaría la segunda parte. Es decir que, sin importar los valores que tenga el valor de K, el valor de la masa, el valor de la constante esta de amortiguamiento, lo que se espera, a partir de lo que estamos viendo acá, es que todo el sistema termine moviéndose de forma sincrónica con la fuerza externa. Es decir, esto que tiene que ver con el sistema masa-resorte, cuando el tiempo aumente bastante, esto es prácticamente cero. ¿Sí? Es prácticamente Sí. cero. Y por lo tanto, todo el sistema va a terminar moviéndose de manera estática. Es decir que, claro, al principio del movimiento la masa empieza a oscilar, o si de pronto la masa ya estaba oscilando cuando empezó a activarse, empezó a actuar la fuerza, sigue oscilando, pero hay un momento en el que esa masa va a tener de oscilarse dentro del sistema masa-resorte y todo el sistema masa-resorte junto con esa fuerza externa se van a mover como si fueran un aparato estático. ¿Sí?
Si fuera una máquina estática, es decir, no va a haber más oscilación. Claro, esto se tiene cuando el tiempo aumenta a infinito, ¿no? Pero en un tiempo suficientemente grande, los cambios en la masa con respecto a la posición no son percibibles. A esto se le va a llamar un término transitorio. Esta solución, es decir, cuando estamos resolviendo un sistema masa-resorte, y ese sistema masa-resorte tiene dos partes en la solución. Una solución que es la complementaria y una solución que es la particular. ¿Bien? A esta solución complementaria le vamos a llamar término transitorio, que es lo que vamos a definir acá. Este es el término transitorio. Y a la parte de la solución particular le vamos a llamar término permanente. ¿Y por qué se conoce como término permanente? Precisamente porque es lo que va a permanecer cuando el tiempo aumente. Esta solución de la parte complementaria, esa solución complementaria, se conoce como término transitorio. ¿Por qué término transitorio? Porque a medida que aumenta el tiempo, esa parte de la solución tiende a desaparecer. ¿Bien? Entonces es algo transitorio. Lo otro será permanente. Y bueno, eso es lo que se define por acá. El término transitorio de la solución es la parte de la solución complementaria y el término permanente es la parte de la solución particular. Bien. Y básicamente esos son los sistemas masa-resorte. Ahora lo que nos queda es hacer muchos ejercicios. Bueno, acá estos primeros ejemplos realmente no me gustan porque dan inicialmente la ecuación diferencial. Y los ejemplos que son más interesantes son en los cuales nos describen todo el problema y nosotros tenemos que establecer la ecuación diferencial. Entonces vamos a resolver algunos ejemplos de esto. Resolvamos algún ejemplo donde tenga fuerza de amortiguamiento, tenga una fuerza externa. Y la próxima semana entonces vamos a estudiar circuitos. Entonces para la próxima semana por favor se leen de la sección 1.3 lo que se dice con respecto al modelado de circuitos. En la sección 2.7 y 2.8 lo que también se dice con respecto a circuitos. Básicamente me interesa es que conozcamos un poco el modelo y entonces acá vamos a ver cómo se establece el modelo y cómo poder hacer precisamente esto, hacer precisamente la analogía entre lo que es un circuito en serie con un sistema masa-resorte. Y tal vez, por eso necesito que lean esas secciones, porque tal vez al principio uno puede modelar acá la corriente en términos del tiempo, pero este no tiene mucho parecido con un sistema masa-resorte de este estilo. Pero cuando tenemos algunas consideraciones, en la misma ecuación diferencial resulta que podemos modelar la carga con respecto al tiempo y esto sí se parece muchísimo más a un sistema masa-resorte forzado. Entonces, la solución de este tipo de circuitos se pueden estudiar como sistemas masa-resorte forzados. ¿Bien? Profe, una pregunta. ¿Esta semana no deja taller? ¿O sí? Esta semana les voy a dejar un taller. ¿Por qué la pregunta? ¿No quieren taller? No. O sea, era para ver si esta semana lo iba a dejar o si dejaba la otra. Pues como los dos temas se parecen, pues de pronto pensé que iba a ser No, sí igual que el pasado. les voy a dejar un taller para que vayan Ah, haciendo ejercicios de esto del masa-resorte. Y bueno, como les digo, como ustedes se dieron cuenta acá no es que tengamos muchas cosas nuevas en términos de teoría, ¿no? Teoría no hay realmente casi nada nuevo. Lo que estamos haciendo acá es aplicando todo lo que estudiamos en este capítulo 3, ahora para resolver problemas con este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, teoría como tal no hay mucho. Lo que sí hay que hacer son bastantes ejercicios. Bueno, entonces, como les digo, ustedes estudian lean un poquito de esto de circuitos. La próxima semana vamos a empezar haciendo
un repaso de esto y bueno, estudiando unas cositas de esto antes de llegar aquí, pero no está de más que ustedes lo hagan con anterioridad, ¿bien? Entonces vamos a mirar esta parte de los sistemas masa resorte. Bueno, yo les voy a dejar algunos ejercicios de por acá. Me interesa que miremos de una vez los que son forzados, porque los que son forzados son sistemas masa resorte que tienen básicamente ahí mismo incorporado lo que es un sistema armónico simple. No tiene todas las conclusiones, pero ahí está. También tiene en cuenta lo que es la parte amortiguada y además tiene la fuerza externa. Entonces vamos a analizar algún ejercicio de estos. Por ejemplo, miremos este 28, yo creo. ¿Dónde están las preguntas del 28? Del 29, perdón. Bueno, parece que está ahí mismo. A ver, miremos el 30. A ver, miremos el 30. Tal vez no vamos a graficar, o bueno, la gráfica las podemos mirar en GeoGebra si quieren. Pero me interesa que miremos entonces algunas cositas de acá. Entonces, nuevamente necesitamos, muchachos, la misma información. Miremos el 30. Necesitamos acá considerar un sistema masa resorte con qué características. Identifiquen entonces el valor de M, el valor de K, el valor de beta. Profe, su merced podría hacer otro zoom para que no se vaya a cortar. Es que ya quedan como 2 minutos. Listo, entonces ya les voy a enviar otra vez el enlace.